Intentar grabar en la nube. Comenzamos entonces. Muy bien, estimados participantes, estamos ya comenzando nuestra clase del día de hoy, la clase 2 de este curso tan interesante, ¿cierto?, de Excel. Queremos agradecer ya la puntualidad que han tenido en este día y quiero comenzar la clase del día de hoy con una meditación, así que voy a compartir con ustedes pantalla, voy a compartir una meditación del pastor Robert Costa para que podamos partir, ¿cierto?, con un cultito en el día de hoy. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert ¿Escuchan Costa. bien, verdad? Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Hoy hablaremos acerca de la gratitud, una virtud que debemos cultivar, una virtud contagiosa. Y comenzaré con Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos hemos librado alguna vez milagrosamente de la muerte en algún accidente? En tal caso, quizás hayamos quedado temblando por un momento, por un rato, debido al terrible impacto emocional. Pero más que eso, tal vez hayamos dicho repetidamente gracias a Dios. Un grupo de 40 estudiantes estaba de gira artística por el interior del país. Era de noche. Y el conductor del autobús, no conocía bien los caminos de aquella región. Y cuando llegó a una bifurcación donde el camino se dividía la carretera, estaba por doblar a la izquierda. Pero en ese preciso instante, uno de los jóvenes viajeros se acercó al chofer y le indicó que doblara hacia la derecha. Y de inmediato se produjo una violenta frenada. Y antes de terminar de dar la curva completa, escuchó que un tren expreso atravesaba a toda velocidad la ruta que ellos habían dejado. Inexplicablemente, aquel muchacho se despertó a esa hora exacta de la noche y se adelantó hacia el conductor para decirle en el momento preciso que doblara hacia la derecha. De no haber sido así, se habría producido un accidente fatal con la pérdida de numerosas vidas. Oh, si conversáramos hoy con este grupo de jóvenes, todos ellos nos dirían que fue la mano poderosa de Dios que los libró de la muerte. ¿Cuántas veces nos habrá ocurrido a ti y a mí algo parecido, verdad? Salvados de problemas, de accidentes graves, de malos negocios, decisiones o errores fatales, todo porque actuó a tiempo la mano providencial de Dios. Pero frente a tales hechos, ¿reconocemos la protección divina cuando estuvo con nosotros? ¿Estamos agradecidos? ¿Cuánto recibimos a cada instante del gran dador? Todo lo que tenemos, lo que somos, proviene de Él. Y cuando nos encomendamos a su cuidado paternal, nada de lo que nos sucede es casual, sino providencial, sea en la hora del peligro o en la rutina de cada jornada. Amigo y amiga, tú y yo somos valiosos a los ojos de Dios y somos el objeto de su especial cuidado. ¿No deberíamos estar siempre agradecidos para con Él? La gratitud a Dios y a nuestro prójimo es uno de los sentimientos positivos que más ayudan a disfrutar la vida. Hagamos de esto un hábito. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en este viaje de la vida que todos transitamos, las cosas han de terminar bien. Dios lo ha prometido si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús nuestro guía, porque esta es una mejor manera de vivir. Amén. Cierto que bonita la meditación del día de hoy, la importancia de agradecer, ya agradecer a nuestro prójimo, agradecer al Señor, agradecer a nuestras familias, agradecer. eh, Muchas veces nosotros pensamos que el cotidiano, nuestro día a día, son todas cosas eh, tan naturales y que deben ser así, pero cada una de las acciones que podemos realizar siempre es un milagro del Señor. Así que creo que quería compartir esto para que agradezcamos, ya que podemos estar con vida, con salud, que podemos participar de este curso en esta hora.
Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos y les agradecemos por estar con nosotros. Y vamos a partir con una pequeña oración, así que les invito a que podamos inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, en esta hora le agradecemos porque tenemos la posibilidad, Señor, de poder tener esta clase el día de hoy. Queremos invitarle, querido Padre, para que usted nos acompañe en esta hora y también pueda bendecir a la relatora, Señor, pueda bendecir a su familia, a cada uno de los participantes que se ha dado cita y también a los que no han podido conectarse, también tú seas con ellos en cada una de las actividades que están realizando. Quédese con cada una de las familias que representamos. Te agradecemos todo y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Damos gracias también a la relatora, ¿cierto? A Denise, que ha podido conectarse el día de hoy. Eh, Ahí está la Denise. Muchas gracias, Denise, ¿cierto? Nuestra relatora del curso. Queríamos explicarles, por eso nos demoramos en conectarnos un poquitito, nos estábamos poniendo de acuerdo, teníamos una pequeña duda que la logramos realizar bien a tiempo, así que me están llegando muchos mensajitos porque me compartieron el nuevo calendario que quiero compartir en este momento, quiero mostrarles cómo va a quedar el nuevo calendario para que quedemos bien claros al respecto y también se los voy a compartir al grupo. Eh, Este es el nuevo calendario que vamos a tener, ¿ya? Eh, este calendario, la idea es que ustedes lo puedan cumplir, ¿cierto? Lo mejor posible porque como estamos por CENSE, esta fecha del 29 de noviembre se tiene que cumplir sí o sí, ¿ya? CENSE es bien estricto con las fechas. Entonces la profesora el día 29 tiene que tener todo corregido, ¿ya? Entonces es súper importante cumplir con el calendario, pero también entendemos que si se atrasan 1 o 2 días, o sea, está dentro de lo que se puede, porque en realidad ustedes sabemos que tienen muchas otras funciones que realizar, ya, pero lo ideal es que ustedes vayan con el calendario. Bien, acá tenemos, ¿cierto? La fecha límite de la actividad a enviar era hasta el día de ayer, del módulo 1 y 2, idealmente, ¿cierto? Después tenemos la actividad de hoy, que hoy día la profesora ya comparte con ustedes el módulo 3, y ustedes van a tener toda esta semana, la siguiente, porque es feriado, y la fecha límite de la actividad del módulo 3 y 4 va a ser el 13, ¿ya? Esa es la importante. Ahí les puso como recordatorio Elvis el día 6, pero en realidad la importante aquí, la que hay que cumplir es el 13. El 13 ustedes van a tener que subir esa tarea del módulo 3 y 4, ¿ya? Así que el día 4 cuando tengamos la clase, la siguiente semana, que es el 7 de noviembre, después del feriado, esa semana ustedes también van a poder hacer preguntas a la profesora, ¿ya? Porque todavía van a tener una semana para poder entregar la tarea, que va a ser del módulo 3 y 4. Después tenemos una actividad, ¿cierto?, del módulo 5 y finalmente una actividad el día 25, que es la evaluación final. Entonces, la profesora en esta fecha, el 25, necesita tener todas las evaluaciones o tener todas las tareas para evaluar, porque ella tiene que tener todas las evaluaciones listas el día 29 para que podamos cumplir con las fechas CENSE, ¿ya? Este calendario se los voy a compartir enseguida para que ustedes lo puedan tener, ¿cierto? Y así se puedan ir como ordenando, ¿cierto? En sus labores que tienen que realizar. Muy bien. No sé si ustedes tienen alguna duda de Sense. La verdad que hemos tenido algunas complicaciones con la página, pero han sido las menores. Ya, si ustedes tienen cualquier duda, me la pueden hacer llegar a mi WhatsApp. Yo no tengo ningún problema en contestarle. He tratado de ser bien efectiva con eso. Así que las consultas más técnicas de las tareas propiamente tal, la idea es que se le hagan a la profesora. La profesora yo ya les compartí el correo electrónico de ella, así que ustedes se las pueden hacer llegar a la profesora y los detallitos de la plataforma los podemos ir resolviendo en conjunto, ¿ya? Así que dejo el tiempo a la profesora para que comience la clase del día de hoy. Les agradezco. Un abrazo grande a cada uno. Gracias, Lorena.
Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Una alegría volver a verlos, a los que tienen la cámara encendida y a ver sus nombres a los que tienen la cámara apagada. Hoy vamos a trabajar con algunas herramientas. Hola, Mical. Em, Vamos a trabajar con algunas herramientas que yo considero que son muy útiles y es independiente del trabajo que tengamos que hacer con esto. ¿Ya? Para que no estuvieran como tan aburridos, les mandé la historia del Titanic. Así que vamos a ver películas en nuestra clase de hoy. ¿Ya? Vamos a ver si nos sale Leonardo DiCaprio, chiquillas, ahí para que estén atentas. O quizá no es Leonardo y es una Leonarda que anda por ahí dando vueltas, ya para que tenga emoción esta clase de hoy y podamos hacerlo de una manera un poco más dinámica, un poco más entretenida. ¿Ya? Lorena les mandó al grupo de WhatsApp un dataset, un conjunto de datos en una planilla de Excel, así que la vamos a usar de excusa para poder probar los elementos que nos toca ver hoy acerca del módulo 2 y del módulo 3, ¿ya? Así que sin más preámbulo voy a compartirles mi pantalla y vamos a trabajar con este Excel que está aquí, ya un, que tiene ahí un conjunto de datos. Estos datos deben saber ustedes que son datos reales, ¿ya? No es de la película, son datos de verdad. Entonces vamos a ver qué tanto de la película era cierto o no. Ya se estaban pasando el rollo de que lo íbamos a pasar súper bien con las palomitas y todo, pero no, chiquillos, vinimos a estudiar, ¿ya? Así que Excel primero, ¿ya? Y a través del Excel vamos a ir contando ahí algunas historias, ¿ya? Voy a contarles más o menos de qué se trata este conjunto de datos, ¿ya? Y con esto es lo que vamos a estar trabajando durante estas 2 horas o 1 hora y media más o menos, ¿ya? Para poder usarlo de excusa para poder trabajar con nuestro Excel, ¿ya? En nuestra clase de hoy. Estos datos, les contaré que son datos reales, ¿ya? Yo solamente le cambié el nombre a algunos títulos, ¿ya? Que era como para que se pudiera entender qué es lo que significaba, ¿ya? Y todo lo que está hacia abajo son los datos tal como venían en el dataset del Titanic, ¿ya? La primera columna, recuerden, columna de arriba hacia abajo, ya es la que tiene la letra. Entonces, en la columna A tenemos o sea, un encabezado que dice ID o ID, que es como el identificador. Es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el último dato que tenemos ahí, que llega hasta el número 891. Ya nos está diciendo ahí, solo estando el dato ahí, que iban, parece que 891 pasajeros en el Titanic. No sé si cuando vieron la película se imaginaron 891 personas ahí adentro, pero ahí está, nos dice que ese ID que estaba ahí era desde el 1 hasta el 891. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuántos iban. Ese ID es un número que normalmente identifica de manera única una fila, por lo tanto podría ser un número, podría ser un root, podría ser a lo mejor un correo, algo que hace único a esa persona. ¿Ya? Ahora, ojo, ahí cuando ustedes vayan a trabajar con algunos datos y necesitan publicar esa información, siempre es importante anonimizar los datos. Por ejemplo, no puedo publicar el root de un alumno o no puedo publicar el root de una persona normalmente, ¿ya? Así que usaré algo así como un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, ¿ya? Para cuando tenga que hacer mis estudios. Después, la segunda columna dice sobrevive y hasta aquí no llevamos ningún problema, ¿ya? Ese sobrevive dice 0 si es que no sobrevivió y dice 1 si es que sí sobrevivió. Y yo me imaginaba a la pobre Rose aferrada a la tabla del Titanic, sola en el mundo, y la verdad es que ya puedo ver que la verdad no estaba tan sola en el mundo, porque miren, si miran ahí hay un par de unos, por acá hay otros unos, entonces ya al menos la Rose iba con alguien más, ¿ya? Luego aparece la clase. Yo creo que esto, sí o no, díganme ustedes, sí o no que les dan ganas de saber más acerca de esto. ¿Será que si iban en primera clase tenían más posibilidades de sobrevivir? ¿Será que si iban en tercera clase tenían menos posibilidades?
¿Será verdad que los dejaron encerrados los de tercera clase y a los de segunda clase para que se pudieran escapar primero los de primera clase? No lo sabemos, pero aquí está la historia, está el dato, que es un dato hasta que yo lo visualizo y logro información con eso. Y la información es la que me sirve para poder tomar decisiones después. Después empezamos con un problema. La columna está angostita y aparece el nombre de la persona ahí, pero resulta que no me cabía el nombre ahí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que situarme, ¿recuerdan dónde? Justo en el medio, le hago doble clic y ¡pop! Ahora sí tengo el espacio suficiente para eso. ¿Ya? Ahora sí puedo ver el nombre. Y aquí pueden salir las feministas también aquí en la pelea, pero fíjense que aparecen los nombres de la señora con el nombre del esposo y después como, sí, era Florence Briggs, pero era la señora de John Bradley Cummings, ¿ya? Entonces aparecen ahí los nombres con bastante detalle. Después viene el género, masculino, femenino y la edad. Curiosamente, hay un espacio ahí, ¿se fijan? Que está vacío, otro que está vacío por ahí, y hay algunas cosas un poco curiosas, como por ejemplo, saber ahí que hay yo diría que es un bebé, si es que tiene 2 años, ¿sí? Hay alguien de 4 años por ahí, y entonces ya me empiezo a familiarizar y el dato se empieza a transformar en información. Miren qué triste esto es muy triste. Hasta que lo analizo y lo veo, no me doy cuenta de la información. Es solo un dato. El 2 solito por ahí es un dato. Pero cuando yo digo, es un niño varón de 2 años que se llamaba Gostad Palsson y no sobrevivió. ¿Se fijan? Falleció un niño de 2 años. Ahí sí toma peso, se transforma en información y puedo decir, hoy sí, en realidad iban niños muy pequeños viajando aquí. ¿Ya? Hacia abajo también puedo ver que hay unos vacíos. Por ejemplo, a esta persona, Mr. James Moran, no se le registró la edad, no sabemos. A lo mejor se borró por alguna razón, falta información. Si falta información, no puedo decir mucho acerca de esa persona, pero lo que ya está de información igual me sirve. ¿Ya? El dato que está igual me va a servir. Aunque claro, ahí ese dato nunca lo voy a poder recuperar a no ser que recurra a una fuente externa de información. Las otras 2 columnas que están acá, miren, ya se empieza como un poco más incómodo esto, a volver un poco más incómodo porque si ustedes se fijan, aquí como que ya se me hizo chica la pantalla. Agrandé la columna de ticket para que apareciera completa allí, pero bueno, me imagino acá para ustedes. Entonces ya me quedó así como, no se puede, me quedo corrido para allá. Entonces, si yo quiero la información completa de una persona, por ejemplo, quiero ver que es la señora Lily May, que es la esposa de Jakes no sé qué, y que era mujer de 35, y me tengo que empezar a mover para el lado, pero ya se me acabó la pantalla. Entonces tengo que buscar una manera de poder ver eso y tratar de llegar allá, pero sin olvidarme que acá estaba porque ya se me desarmó todo, ¿se fijan? Entonces ya, aquí ya la pantalla se me hizo chica, el Excel se me hizo pequeño, entonces ya tengo que buscar una manera de acomodarme aquí, ¿ya? Después para el lado voy a mirar para acá y dice, ya, SIP SP es un número que indica parte de la familia que acompañaba a esta persona. SI es de sisters, ¿ya? De hermanas. La B es de brothers, ¿ya? De los hermanos. Y SP es de esposo o esposa, ¿ya? No lo quise traducir porque tendría que haber puesto un tremendo nombre. Entonces, si ponía un tremendo nombre, más bien me iba a quedar chico el Excel. Entonces, ese SP como ese, mm, ese índice de hermanas, hermanos y esposos o esposas, o sea, como contados en un total. Por ejemplo, esta persona que tenía 2 años viajaba con 4 personas más que seguramente eran sus hermanos, porque como tenía 2 años no podía estar casado, entonces viajaba con 4 hermanitos más. Y lo otro que dice es
Parch, que se refiere a par de parents, de los padres, y children's, de hijos. ¿Ya? Entonces ahí, si lo sumo esos dos, voy a tener la cantidad de familia que acompañaba a estas personas. Entonces, por ejemplo, este niño, Eugene, que está ahí, viajaba con 4 hermanos o hermanas y además con un papá o mamá. ¿Se fijan? Entonces eso me indica esa columna. Pero de nuevo, si me pongo a mirar para el lado, aquí está el ticket, ahí está el ticket, pero ya perdí lo que estaba para acá y se me pierde lo que estaba al otro lado porque ya está demasiado ancho este conjunto de datos. Después viene la tarifa, y la tarifa es el monto que pagaron. Ya luego viene la cabina y puedo observar que solo algunas personas llevaban cabina, seguramente porque o eran de la tripulación o porque habían pagado para tener una cabina exclusivamente para ellos con un identificador especial. Y el último dato es el puerto de embarque, que puedes tener 3 opciones. Southampton, que es el puerto desde donde zarpó el Titanic. Podemos buscar un poco de la historia ahí, desde Inglaterra. Y recuerden que pasó por otros 2 países, que era Irlanda y Francia. Irlanda, el puerto se llamaba Queenstown, que es esa Q que quedó ahí, y la letra C que está ahí es de Cherbourg, ¿ya? Que es de Francia, creo, ¿ya? Espero no haberme equivocado, ¿ya? Porque de repente como que hablo más rápido de lo que pienso y se me cruzan ahí las ideas, ¿ya? Pero esos eran los 3 puertos de embarque y ya tenemos alguna información ahí adicional como para poder interpretar los datos. Entonces, lo primero con lo que nos vamos a encontrar ahora es que yo quería mirar para allá el dato y ya no está. O sea, quiero mirar qué es lo que había para allá y se me pierde, pero no quiero perder el nombre que estaba aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta clase es poder asegurarnos de que esta información que voy a tener aquí se pueda mover, pero que no tenga que yo estar moviendo todo o cortando el texto ahí para que podamos visualizarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ya teniendo habilitado todo esto, miren, me voy a situar justo debajo de donde dice género, ahí donde dice male, eso es lo que dice ahí, ¿ya? Ahí donde dice male, me voy a situar ahí. Y lo que quiero es que eso permanezca lo que está hacia la derecha, no, perdón, hacia la izquierda mía, ¿sí? Hacia la izquierda mía, hacia la izquierda de esa celda, quiero que permanezca inmóvil, ¿ya? Y que todo lo demás se pueda mover para yo poder moverme hacia la derecha o a la izquierda. Eso es como súper habitual cuando tenemos listados de nombre y queremos ver hacia el lado su actividad, pero resulta que eran muchas actividades, entonces no se alcanza a ver. Eso lo vamos a hacer aquí en esta opción de vista, ¿ya? Ahí dice vista. Y una de las opciones que tenemos dice allí inmovilizar. Ojo, estoy situada en la celda E2, justo debajo de la palabra género y justo al lado de donde dice Brown Mr. Owen Harris. ¿Ya? Ahí. Vale. Sí. Pincho ahí y voy a inmovilizar. Y ahí tengo 3 opciones. La primera dice que puedo inmovilizar los paneles, ¿cierto? Manteniendo las filas y columnas mientras el resto de la hoja se desplaza. Justo eso es lo que quiero que pase. Voy a poner ahí para probar qué es lo que pasa. Y no sé si alcanzan a notar muy bien, pero seguro que en su propio Excel lo van a notar mejor. Aquí apareció como una línea un poquito más marcada y acá también una línea que también es gris, pero está un poquitito más marcada. Entonces, cuando yo me mueva con el cursor hacia la derecha, se fijan que se va moviendo todo, excepto el nombre. Y no es que se haya perdido la columna, porque aquí sigue la columna D, ahí sigue la columna L, y si me muevo hacia el lado, vuelven a aparecer las otras que se fueron quedando ocultas allí. Me muevo hacia la derecha, y entonces, por ejemplo, quiero que quede aquí, en esta sección, quiero ver, por ejemplo, la edad de William Henry Allen, ¿ya? Entonces lo que hago es moverme hacia la derecha
Y entonces me queda más fácil determinar que la edad de William Henry Allen era 35 años. ¿Ven? Entonces, así puedo manejar el contenido de la hoja, que aunque haya sido más extensa para la derecha, igual yo pueda mantener un criterio fijo y el resto móvil. Lo voy a hacer de nuevo, por si se perdieron, ¿ya? Recuerden, estoy en la celda, desde donde quiero que se empiece a mover, ¿ya? Ahí, ¿se fijan? Ahí, lo que quiero que se empiece a mover. Entonces, voy a poner ahí, male, ¿ya? Ahí donde dice male, ya. Voy a el menú de la vista, inmovilizar, y puse aquí, inmovilizar paneles. Pero ahora fíjense qué cambio, dice movilizar paneles. Movilizar paneles. Entonces, voy a hacer clic ahí y se fijan que desapareció esa línea y si ahora me muevo hacia la derecha, se mueve todo. Si me muevo hacia acá, también se mueve todo. ¿Ya? Y si quiero volver a inmovilizarlos, voy de nuevo a inmovilizar, inmovilizar paneles y vuelvo otra vez a tener esa opción donde se mueve lo que está hacia la derecha, pero lo que está hacia la izquierda queda inmóvil. ¿Ya? También podría ser que a mí no me interesara que se quedara fijo un lado de la pantalla, sino que solo quiero que se mueva hacia abajo porque quiero tener la vista completa. Por ejemplo, supongamos que está en una situación así. Justo lo que yo tengo aquí en la pantalla es visible completo, entonces me queda súper bien revisarlo de izquierda a derecha y veo todo el registro completo. Entonces lo que voy a hacer es situarme de nuevo en cualquier celda, pero que esté justo abajo del encabezado. Porque si me muevo hacia abajo, fíjense ahí, voy a mirar para abajo. Oh, ¿y qué significaba este 1? ¿Y qué significaba ese 5? Entonces tengo que subir otra vez a mirar. Ah, esto eran los hermanos, hermanas y esto eran los padres. ¿Se fijan? Entonces pierdo el encabezado y entonces no lo puedo ver. Entonces lo que vamos a hacer ahí es que nos vamos a situar en la primera fila, en cualquier lugar ahí. Voy a ir de nuevo en el menú vista, la opción inmovilizar, y entonces voy a poner inmovilizar fila superior, esa parte de ahí. Y de hecho, si no se acuerdan muy bien qué es lo que hace, solo nos queda leer. ¿Qué dice ahí? Mantiene visible la fila superior a medida que se desplaza por el resto de la hoja. Pincho ahí y de nuevo aparece una línea gris un poquito más marcada en la primera fila y cuando me empieza a mover hacia abajo se va a mover todo excepto el encabezado. Me empiezo a mover hacia abajo, 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 se fija, se mueve todo, pero permanece fijo el encabezado que estaba en la fila 1. Eso lo puedo hacer en cualquier lugar de la hoja, ¿ya? Donde sea que yo tenga que dejar una celda inmóvil, ya me pongo justo debajo o justo a la derecha y le pongo que se pueda inmovilizar. ¿Les resultó? Sí, Buena, Mica. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Eso les va a servir como para poder hacer una exploración de sus datos sin perder parte de lo que querían que se mantuviera visible. A veces también recibimos hojas que vienen así y dicen, oh, pero aquí, no sé, faltan datos que quedaron medios ocultos. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es ir al mismo menú vista, inmovilizar y poner ahí que se pueda movilizar los paneles otra vez y se sale esa opción y vuelve a estar normal otra vez. ¿Ya? Yo creo que es muy útil, sobre todo cuando en las primeras columnas tenemos información que queremos que permanezcan inmóviles, ¿ya? Y así podemos revisar lo demás, ¿se fijan? Y permaneciendo siempre esa información quietecita allí mientras nosotros trabajamos. Por ejemplo, quería ver, no sé, de alguien de aquí abajo, ¿ya? De este registro, ¿ya? De muy abajo. Ay, quiero ver, a ver, lo pongo ahí, justo ahí, y entonces puedo ver, ah, ese es el sobrevive, esa es la clase, ese es el nombre, esa es la edad, esta es la cantidad de hermanos, esta es la cantidad de padres e hijos que lo acompañaban, la tarifa que pagó, la cabina en la que iba, pero me queda ordenada la información. Entonces, no importa cuántos datos tenga hacia abajo o cuántos datos tenga hacia el lado, la inmovilización de los paneles me va a permitir mantener algunos aspectos de los datos
visibles para poder hacer esa exploración. ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Like? Ya, con un like me basta. Con un like puedo seguir. Ya, vamos a avanzar. Ya, muy bien, gracias por el like. Ya, vamos entonces ahora a trabajar otro elemento, ¿ya? Queremos saber más cosas de esto, ¿sí? A mí me interesa mucho, me gusta el chisme, así que necesito ver qué más pasa con el Tita, ¿ya? Así que voy a poner aquí de nuevo, movilizar paneles y vamos a ver qué cosa más podríamos hacer. Bueno, también puede ser que nos encontremos con alguna situación. Miren, mi jefa dice que después de los 45 me va a pasar que voy a tener que leer las cosas de más lejos. Entonces siempre me dice, llega a mi computador y dice, oh, pero agrándale la letra. Pero si yo veo bien, le digo, si yo veo bien, agrándale la letra, me dice, ya. Si hemos pasado esa edad clave y necesitamos agrandar la letra, chiquillos, no se les vaya a olvidar que tenemos la posibilidad de utilizar el zoom por ahí arriba o aquí abajo, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí abajo, aparecen distintas formas de ver los datos, ¿ya? Pero aquí al ladito aparece un 100 y aparece un signo menos y aparece un signo más. Entonces ahí ustedes pueden modular el tamaño de la letra. La idea es que no estén sufriendo cuando estén trabajando con Excel y que sea cómodo para ustedes también, ¿ya? Entonces, eso muy importante. Y pueden alejar la hoja para verlo con detalle general, ¿ya? Y para ver detalle en específico, ahí pueden hacer zoom para que se pueda ver de una mejor manera, ¿ya? Ahí dependiendo de lo que estén haciendo y qué tan cómodo le quede esa letra, lo pueden modificar ahí abajo. Me parece que las otras herramientas de Microsoft, parece que todas tienen esa misma, ese mismo símbolo abajo. En el Word, en el PowerPoint, tienen esa opción con el más y el menos que nos permite hacer zoom, pero también aquí en el menú de la vista podemos nosotros jugar con el zoom. Se fijan que ahí aparece un menú que dice zoom y dice zoom, dice 100% y dice también ampliar selección. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, hacer zoom sobre alguna zona en particular, algo que necesitemos que se vea, ¿ya? Entonces para eso es el zoom. Lo primero, dice, acerque o aleje el documento a la distancia que le sea más cómoda, ¿ya? Para eso es el zoom, esa lupita que está ahí. Y entonces ahí podemos nosotros modificar si lo quieren al 200%, si lo quieren al 70%, al 50%, o un rango personalizado, o ajustar la selección a la ventana para que justo esa parte que tenían seleccionada quede ahí, justo de ese tamaño que ustedes querían, lo más grande posible de esa selección que tenían marcada. Ya eso lo hacemos ahí con el zoom. Si ustedes dicen, no, en realidad exageré, voy a verlo, no sé, al 50%, lo modifican ahí, ponen aceptar y entonces les muestra con el tamaño requerido. Si lo quieren más grande, ya lo ponen ahí al 100%, ya, y ahí se va a ver más grande. ¿Ya? Ahí está. Esa opción también está en el menú de la vista, que es el que nos preocupa el día de hoy, y en la opción que dice Zoom. También hay como una opción rápida, por ejemplo, si yo tenía, supongamos, al 50% la hoja, ¿ya? Supongamos así, y quiero de inmediato llevarla al 100 y no quiero pasearme en estos controles de abajo, entonces puedo simplemente presionar ahí donde dice 100%, marco ahí y de inmediato toda la hoja se ve al 100% del tamaño. Y si quieren una selección en particular, querían ver más de cerca una parte de su hoja, entonces pueden poner ahí ampliar selección y entonces el foco del zoom se va a poner en esa sección que tenían marcado y entonces se va a ver eso en todo el ancho de la hoja que tienen abierta, ¿ya? Para eso es lo que nos sirve el zoom, ¿ya? Entonces ahí pueden ponerlo, por ejemplo, al 100% y ahí está todo independiente de esa opción. Parece que mi computador se quedó un poco aturdido con tanta información, porque por alguna razón se me puso como negrito ahí, pero me pinta que es solo mi pantalla que se ve así. Espero que para ustedes no se esté viendo así.
Se ve así, se ve negrita. Ya. Entonces fue mi Excel el problema. Fue el Excel. ¿Ya? Fue demasiada, hizo luto en ese lugar. Ya. Eso lo tenemos ahí en la ventana de Zoom. ¿Ya? A ver. A veces, a veces pasa. No, aquí no resulta. Ya, aquí no resulta. Ahí sí. Ya. Se había quedado medio pegado. Ya, ahí quedaron los datitos. Entonces, ya tenemos una forma un poco más ordenada, un poco más útil para poder visualizar nuestros datos, ¿ya? También hay cosas aquí que son interesantes de ver al lado izquierdo, donde aparece, por ejemplo, el panel de navegación, si es que tienen, por ejemplo, otras tablas, o entre otras cosas, o, por ejemplo, ver los encabezados o las líneas de las cuadrículas. Por ejemplo, si les molestan las líneas, esas líneas de las celdas, entonces pueden desmarcar, o por ejemplo, si quieren hacer desaparecer la barra de fórmulas para aprovechar más ese espacio y revisar mejor los datos, pueden ahí ocultar la barra de fórmulas y les queda más espacio para los datos y menos para esa barra que finalmente, si no la van a estar usando, no hay para qué poner. ¿Ya? Entonces ahí le damos el énfasis al dato más que a la herramienta con la que estamos trabajando. ¿Ya? Eso es. Y los encabezados también, se fijan que ahí aparece la letra A, B, C, D de las columnas y los números 1, 2, 3 de las filas. También, si los quieren sacar, ahí se salen. O si es que se les perdieron y no saben dónde están, van al menú Vista y ahí le ponen encabezado. Casi siempre pasa eso, ¿ah? Si les ha pasado y sonrieron, yo entenderé que en algún momento le había pasado, ay, ¿dónde quedó esa cuestión? Ya, si se nos perdió, vamos al menú Vista, ¿ya? Y ahí colocamos lo que necesitábamos ver, ¿ya? Si los encabezados, si se les perdió la barra de fórmulas, si es que no se ven los cuadraditos, como dicen por ahí, profe, no encuentro los cuadraditos, ya, ahí está, ya, la lista de cuadrículas, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer en esa sección. Y más hacia la izquierda, ya tenemos ahí los diseños, que en realidad es como un menú replicado de lo que tenemos ahí abajo. ¿Se acuerdan cuando veíamos la semana pasada las formas de ver la hoja? Si la quiero con cuadrícula, así como un formato de página, o si lo veíamos con un formato para poder darle hasta dónde llegaba la hoja, ¿ya? Eso es como que se replica aquí también, ¿ya? Se replica un poquito esas mismas opciones. De nuevo, en el menú vista está la vista normal, que es esa. Si quieren ver los saltos de página, esas cositas azules nos van a indicar los saltos de página. Entonces, por ejemplo, me dice, mira, aquí tiene la página 1 y la página 20 está acá, lo que estaba a la derecha. Entonces usted dice, no, pero me gustaría que apareciera en toda la página. Entonces, toman esa línea azul y la arrastran hacia el lado para que todo eso sea impreso después cuando lo tengan que imprimir en una sola página. Y más abajo, por ejemplo, puedo ver que ahí comenzó la página 2, la página 3 hacia abajo y ya quedó todo un poco más ordenadito de este tremendo listado de datos. ¿Ya? Eso es muy útil cuando de repente mandan a imprimir y le sale un pedazo de la tabla en una hoja y le sale otro pedazo de la tabla en otra hoja o le quedaron las notas colgando en otro lado. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan ahí en consideración, lo pueden hacer en esa sección de ver saltos de página o verlo acá, aquí abajo, ¿cierto? Donde aparecen bueno, me parece que es el mismo símbolo, ¿ya? Que es la vista previa del salto de página. También está la opción diseño de página. Les recuerdo que puede ser que en su Excel aparezcan los iconos más chiquititos o más grandes o distribuidos de otra manera, pero siempre va a estar en el menú Vista. ¿Ya? Entonces, no importa si tiene como otra forma de los iconos, pero siempre va a aparecer la opción. Entonces, vamos ahí a Vista y después, por ejemplo, ponemos ahí el diseño de página y ahí ya vemos más o menos cómo va a quedar la página, ya con cara de página. Ya ahí está cómo es que va a quedar la página, qué es lo que quedó al lado de abajo, ¿ya? Que va a ser la siguiente página, ¿se fijan? Y ahí ustedes le pueden modificar, por ejemplo, el encabezado, entre otras cosas más
que ya tiene que ver con la forma en cómo lo vamos a estar imprimiendo, ¿ya? Más que sea página o la forma en cómo lo vamos a imprimir, recuerden que esto es para hacer cálculos y hacer visualizaciones de datos. Y eso es todo lo que tiene ahí. Bueno, y las vistas personalizadas, que ahí ustedes pueden agregar otras vistas según lo que necesiten, según la impresora, ya, según la manera en cómo lo vayan a trabajar. Pero eso es como que nunca se usa. En general, siempre encuentro yo que la más útil es esta vista que muestra como los saltos de línea y que si, por ejemplo, yo quisiera que se mostrara, por ejemplo, el ticket en otra página, corro simplemente el salto y entonces va a quedar ahí en otra página después, ¿ya? Ahí se pueden ir agregando algunas condiciones, ¿ya? Eso respecto de las vistas. Eso es como lo más utilizado en esta sección, ¿ya? En esta parte que tiene que ver con la vista. Entonces, si ustedes están trabajando felices de la vida, de repente, hoy no está la barra de fórmula, vistas, chiquillos, el menú vistas. Si de repente, hoy se les perdieron los cajoncitos y se me perdieron los cuadraditos, las líneas de los cuadraditos, me cuesta leer esta cuestión, ya, vamos de nuevo, menú vista, y ahí vemos las líneas de cuadrícula o la barra de fórmula o los encabezados. Si se les perdió algo del menú, ahí lo buscamos. Igualmente recuerden que aquí en la esquinita nosotros habíamos visto que aparecía algo así como un pincho, un símbolo de pincho, o como una flechita hacia abajo. Ahí también podemos nosotros personalizar si es que queremos ver la barra de herramientas, si es que queremos mostrar solo las pestañas, si queremos ver el modo completo que se vean solo los datos. Y se me desapareció, ¿dónde se metió? Ya está, ya la opción para poder volver a verlo en esos puntitos y entonces lo podemos dejar ahí configurado para que siempre se esté mostrando la barra, ¿ya? Porque de repente igual como que nos estresa no encontrar lo que andábamos buscando, entonces ahí está, ¿ya? El menú vista lo salva de todas esas situaciones un poco incómodas cuando se les han perdido las cosas de Excel. Otra cosa que igual es importante que noten es que por aquí arriba, si ustedes se fijan por aquí arriba, a mí me aparece como el guardar, aparece un deshacer, ¿ya? Y al lado de esas, como, como barrita de acceso rápido, aparece una flecha, ¿ya? Esa flechita hacia abajo me va a dar ahí algunas opciones, por ejemplo. Yo quisiera, por ejemplo, poner aquí dentro de estas opciones, yo siempre estoy, no sé, haciendo la impresión con una vista previa para no echar a perder tantas hojas. ¿Les ha pasado el estrés de la impresora que cuando justo necesitan, justo empieza a imprimir como loca y imprime mal con las últimas hojas que le quedaban? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Miren, vista previa de impresión, dice ahí, de imprimir. Voy a marcar eso ahí y de inmediato me aparece esa opción entre los iconos rápidos. ¿Se fijan? Los iconos rápidos son estos de arriba. Si yo tengo el guardar, el deshacer y el imprimir, que también podría ir al inicio, imprimir, ver vista previa y todo, hacer toda la configuración, pero acá lo tengo en un icono de acceso rápido que me va a permitir hacer la impresión, por supuesto. Ahí, ¿se fijan? Solo apreté ahí y me llevó directo a gestionar la vista previa que la teníamos acá y la impresión. Entonces, ahí solo me falta decir a dónde la quiero mandar a imprimir y listo. ¿Se fijan? Entonces, es muy útil, sobre todo si es que es un trabajo que hacemos con rutina, ¿cierto? Un trabajo que es como súper habitual y que necesitamos que no estar yendo como todo el rato, ya vamos a archivo, vamos a imprimir, qué configuramos, qué todo lo demás. Ya, aquí vamos directo a imprimir, ¿ya? Ahora, si se les llenó aquí la barra de acceso rápido y ustedes dicen, no, en realidad tengo muchas cosas, quiero sacarle cosas, no quiero tener tanto, entonces simplemente van a esa flechita, ¿ya? Que está al lado de esta barra de acceso rápido y entonces vamos a poner aquí se fijan que hay varias opciones, pero
hay algunas que están marcadas y otras que no. Las que están marcadas son las que aparecen. Entonces, por ejemplo, no, en realidad poner ahí la impresora, casi nunca lo voy a usar, entonces me va a solo ocupar espacio, ya, la saco entonces. No quiero el deshacer, ya, no quiero el deshacer porque nunca me equivoco, entonces le voy a poner el deshacer. ¿Ya? Y ahí se salió el deshacer, ¿se fijan? Desapareció. Ah, y el rehacer tampoco lo quiero, entonces voy de nuevo ahí, pongo marco el rehacer y se fue. Ah, tampoco quiero imprimir, ya, tampoco quiero imprimir. Entonces voy a poner ahí, voy a sacar el tic que tiene el vista previa y desapareció. Y solo me queda el guardar, ¿se fijan? Ah, es que tampoco quiero el guardar automáticamente, lo voy a sacar, listo, y se salió, ¿se fijan? Y queda súper chiquitito ahí. Si quiero que aparezca el deshacer, ya pongamos ahí el deshacer. Si quiero el rehacer, ahí está, ¿se fijan? Y entonces esa es mi barra de acceso rápido y entonces la puedo personalizar con los elementos que para mí me resultan útiles de tenerlos en ese lugar, ¿ya? Si normalmente estoy imprimiendo, porque hay personas que no imprimen nunca, son súper ecológicas y gracias a ellos, gracias a esas personas, tenemos más árboles en la tierra, pero hay otras personas que no, entonces tienen que estar imprimiendo porque, qué sé yo, porque lo firman, porque no sé. Entonces, en ese caso, vamos a esa opción y ponemos aquí al tiro vista previa de impresión e imprimir, y entonces va a aparecer esa opción y entonces ya tendremos ese acceso rápido. Bien, eso en en nuestro menú, ¿cierto? Cómo podemos ir personalizando nuestra ventanita, ¿cierto? Con las que estamos trabajando y las opciones que tenemos de menú. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? ¿Qué me dicen? ¿Más o Bien, menos? muchas gracias. Sí, ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿Algo que quieran que repita? lo único, profe, que yo he tratado de irla siguiendo, pero como no sé dividir bien la pantalla, me salgo del Zoom, hago lo que usted dice, eso me demora un poco. Y, y cuando me fui a esconder la barra, después no sabía cómo devolverla. Entonces, ¿puede explicar eso, por favor? Ya. Si se le perdió la barra, ya recuerden que cualquier cosa que se les haya perdido, se les perdieron los cajoncitos, se les perdieron las cuadrículas, ¿ya? Vamos al menú Vista, ahí arriba, ¿cierto? Aparece inicio, insertar, otras cosas más. Vista, dice ahí, Vista. Y ahí en Vista está marcado allí las cuadrículas, las barras y todo lo demás, ¿ya? Ahí es donde lo que sea que se nos perdió, ahí va a estar, ¿ya? Y por último, si no se acuerdan, chiquillos, aprieten todos y lo peor que pueda pasar que es que tengamos que deshacer algo. Ya voy a leer el chat. Vamos, excelente, muy bien. Me imaginé el icono del sticker que han dado en WhatsApp. Fome el sticker ese, pero han dado yo creo que por todos los WhatsApp, el excelente. Ya, chiquillos, miren, ¿qué les parece si hacemos un recreo de 5 minutos para que miren otra cosa que no sea la pantalla? ¿Ya? Son las 19:55. Y a la vuelta de los comerciales de 5 minutos, vamos a ir a ver cosas. Vamos a ver cosas. Vamos a hacer visualizaciones de estos datos mediante el uso de gráficos, que creo es una de las herramientas más poderosas que tiene Excel y que nos va a permitir sacar información de estos datos, porque hasta ahora no hemos sabido nada de la película. Llevamos 1 hora y no ha pasado nada. Mi hija cuando empieza la película, ay, que está fome, dice, pero si está empezando, ¿ya? Vamos en la mitad y todavía no pasa nada. Esperemos que la segunda mitad del Titanic ya traiga algo más entretenido. 5 minutos de recreo, chiquillos, son las 19:56, así que a las 20:01 retomamos la clase, ¿ya? Y vamos con los gráficos. ¿Les parece bien? Ya, ahí vamos, chiquillos. A las 20:01. Volvemos.
Bien, ya estamos de vuelta y vamos a comenzar con la segunda vuelta, ya con la segunda parte de nuestra clase, que considero yo que es como lo más entretenido, ¿ya? Para darles un poco de contexto a lo que vamos a hacer, es transformar el dato en información. Em, bueno, no sé si ustedes conocen un poco de las historias de las visualizaciones, les voy a mostrar muy rápido. Hay un señor que estudió el cólera hace muchos años y se llamaba John Snow, y entonces él, bueno, es como muy reconocido. Voy a buscar solo la imagen, ¿ya? Él es John Snow y él estuvo en la epidemia del cólera en un pueblo que tenía una buena cantidad de habitantes en su momento. Y entonces, como nos pasó a nosotros en la pandemia, cuando no se sabía qué era lo que pasaba, él se puso a estudiar para saber qué es lo que podría hacer, o sea, qué patrón encontraba al visualizar. Él tenía los datos de sus pacientes a los que había visitado, los que estaban enfermos, los que se habían muerto, ¿ya? Y entonces marcó en un mapa, como con un puntito, con un rectángulo negro en papel, y marcó un recuadro por cada paciente que él tenía. Entonces, cuando miraba de lejos esta imagen, entonces él podía ver, ahí se fijan, que donde estaba ese recuadrito, entonces había un patrón que se podía repetir. Entonces, lo que él descubrió cuando hizo la visualización es que em, todos estaban como alrededor de un lugar, ¿se fijan? Piensen ustedes que en ese momento no se sabía cómo se contagiaba el cólera, solo se sabía que la gente moría por el cólera y no se sabía si es que andaba en el aire o si es que se transmitía de persona a persona. Y entonces él fue y descubrió que ahí, en ese lugar, algo había extraño en este lugar porque la mayoría de los contagios se habían dado en este espacio. Y lo que él descubrió en ese lugar es que justo allí había una bomba de agua, un pozo, y entonces dijo, sellen ese pozo. Y cuando sellaron ese pozo, se acabaron los contagios. Entonces descubrió, gracias a la visualización de los datos que tenía, que el cólera se contagiaba a través del agua que estaba contaminada. Cierra paréntesis, eso era solo un chisme, ¿ya? Pero es importante saber esto porque en el fondo lo que nosotros hacemos es que tenemos datos, pero hasta que no los visualizamos, o sea, si no hay visión, bueno, eso también es vivencial, sin visión no hay información, ¿ya? Pero si no los visualizamos, entonces no nos sirve de nada tener una base de datos, ¿ya? Eso es lo primordial de esto que vamos a hacer. Ya, una vez que saben ustedes, ya, vimos todas las partes que tenía el Excel, vimos la parte de arriba, las fórmulas, ¿cierto? Muy básicamente, vimos la forma de las vistas. Y ahora, chiquillos, nos vamos a ir acá a donde aparece el menú Insertar. Y lo vamos a recorrer, ¿ya? Para que podamos ver ahí algunas cosas interesantes. Ya, miren. Mientras estén así los datos, no nos sirve de mucho. Yo les conté un poco de la historia del Titanic con esto, vimos que sí, habían 3 puertos, entre otras cosas, pero la verdad es que poca información sacamos de esto. Entonces, una pregunta que podemos hacer de esto. A ver, si aquí tengo un número que es correlativo del 1 hasta los que iban, ¿cierto? Hasta la cantidad de los que iban, 800 y tanto. A lo mejor yo podría comparar estas dos cosas, estas dos celdas, estas dos columnas, perdón, no celdas, estas dos columnas, y ver en realidad de cuántos iban, pero ahora comparado con los que sobrevivieron. Y entonces puedo ya tener una información acerca de esto. O sea, ya no es solo, sí, unos vivieron y otros no sobrevivieron. Unos viajaron, ya, pero no todos sobrevivieron. Y entonces yo quisiera saber información de esto.
O por ejemplo, de aquí podría mirar ya la clase, selecciono toda la columna de la clase y a lo mejor yo podría saber, ¿será que viajaba más gente en tercera clase? Entonces me empiezo a hacer preguntas acerca de los datos, los visualizo y entonces recién puedo sacar información de eso. ¿Ya? Ahí. Entonces, voy a seleccionar, ya voy a seleccionar esta tabla. ¿Cómo selecciono? Bueno, una alternativa, recuerdan que vimos que cuando se me ponía la flechita blanca, yo andaba seleccionando, voy a agrandar esto un poquito aquí, ahí. Entonces, yo quiero seleccionar esta columna, por ejemplo, y entonces yo podría hacer clic y empezar a bajar, 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 pero chiquillos, eran 800 datos, voy a estar un montón de rato haciendo que baje esto. Entonces, para hacerlo rápido, solo si es que se acuerdan cuando lo tengan que hacer, miren, pinchan sobre la primera celda que quieren seleccionar y como esto es largo hacia abajo, no lo voy a hacer con el mouse porque me voy a demorar mucho. Mira, aquí vamos a hacer como un truco. Presionamos la tecla control. La tecla control es la primera tecla que está en la esquina inferior izquierda, ¿ya? De su teclado. Luego voy a presionar la que está justo arriba, esa que tiene como una flechita para arriba. Control, Shift, que es esa flechita para arriba. Y luego, de la parte del teclado que tiene esas flechitas que se mueven para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, ya, voy a presionar hacia abajo. Miren, tengo Control, Shift, presionado los dos. Presioné Control, después presioné Shift. Y, oye, me hubiera gustado mostrarle los dedos, pero presioné Control con el dedo gordo y con otro dedo cualquiera el Shift, ¿ya? Y con la otra mano voy a hacer clic, o sea, voy a hacer clic, voy a seleccionar la tecla, ¿ya? Voy a presionar la tecla que tiene la flechita abajo, esa que está en el lado derecho, la flechita hacia abajo, ahí. Y entonces, ahí seleccioné todos los datos hasta la 891 o 892. ¿Ya? Y se fijan que no tuve que estar con el cursor del mouse corriendo ahí un montón de rato y casi siempre que hacemos eso nos pasamos de largo que después sube de nuevo. ¿Ya? Y se hace un poco tedioso. De nuevo, selecciono la primera celda que quiero seleccionar, ¿cierto? De este conjunto de datos. Control, Shift, ¿ya? Y ahí presiono la tecla hacia abajo. ¡Pam! ¿Ya? Y ahí seleccioné todo. Lo hice mucho más rápido, ¿ya? O sea, selecciono la primera y al tiro me selecciono hasta el final, ¿ya? Esa combinación de teclas es muy útil. Por ejemplo, si yo quisiera seguir seleccionando hacia el lado, por ejemplo, voy a presionar Control Shift, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, ¿se fijan? Y me lleva hasta el último valor y ahí tengo todas las columnas seleccionadas, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ahora sí, queremos algo de información. ¿Se fijan? Miren, todo esto me hubiese demorado seleccionando un montón de rato. Ya. Entonces, vamos a ver. Voy a seleccionar sobrevive desde el principio ¿cómo se llama? Con el encabezado, ¿cierto? Donde dice la palabra sobrevive. Y a lo mejor me interesa saber si es que sobrevivió más gente de determinada clase o no, ¿ya? O a lo mejor sobrevive dependiendo de los que viajaban, ¿ya? Vamos a ver eso. Entonces, voy a seleccionar, ¿ya? El ID y el sobrevive, ¿ya? Hasta abajo, ¿ya? Todo eso. Y después voy a ir al menú donde dice insertar y voy a seleccionar un gráfico. Una cosa que es muy útil de las versiones nuevas de Excel es que tiene esto que dice gráficos recomendados. Entonces, los gráficos recomendados, yo puedo hacer ahí algunos análisis, ¿se fijan? Algunos análisis con esto para ver qué gráficos me sirven para representar eso, ¿ya? Por ejemplo, voy a seleccionar, perdón, ahí se me fue para otro lado. Ya, voy a seleccionar, por ejemplo, sobrevive, voy a pedir gráfico recomendado y entonces me aparece de inmediato un diagrama de dispersión
que me dice los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, ¿ya? Puedo elegir otro gráfico, por ejemplo, puede ser un gráfico de barras, ¿ya? Dependiendo de lo que desee mostrar. Puedo mostrar a lo mejor algunos diagramas boxplot, ¿ya? Puedo elegir otro tipo de diagramas, ¿se fijan? Ahí, otros tipos de diagramas, algunos más bonitos, otros más feos, ¿ya? Pero dependiendo el tipo de información que yo desee representar, voy a tener algunas ideas que son, o voy a tener algunos datos que son más importantes que, o sea, algunas visualizaciones que son más relevantes que otras, ¿ya? ¿Qué gráficos tenemos? Dice aquí que tenemos, bueno, de los gráficos recomendados me lo voy a saltar un poquito. Ya, tenemos gráficos de barras. ¿Qué tipo de gráficos de barras tenemos? De barras agrupadas, tengo de barras en 3D, que son bastante bonitas, ¿ya? De barras en 2D, ¿ya? Y entonces les va sugiriendo ahí gráficos de columna. Al otro lado tengo un gráfico de rectángulo. Este gráfico de rectángulo me dice, por ejemplo, o me da recomendaciones acerca de diferentes valores, por ejemplo, que pueden, por ejemplo, sumar un gran valor. También está el de proyección solar, que es este gráfico circular que es bastante bonito. ¿Ya? Más al lado tenemos un gráfico que es un gráfico que se llama de cascada. Como son solo unos y ceros, fíjense cómo los muestra. ¿Ya? Unos y ceros, así nos muestra. ¿Ya? El gráfico de embudo, el gráfico de cotizaciones, ¿ya? Entre otras cosas. Por acá tengo el gráfico de dispersión que me muestra, claro, aquí como solo son unos o ceros, solo me va a mostrar unos, ¿ya? Si los quiero como áreas, ¿cierto? Que quisiera yo mostrar, bueno, podría ser así. Y último, en los últimos gráficos que agregaron están estos de burbuja, ¿ya? También son bastante útiles. Pero para estos unos y ceros, como que no me sirve mucho. ¿Por qué no me sirve mucho? Porque son solo unos y ceros, entonces me va a mostrar como algo arriba, algo abajo, pero lo que yo quiero es que los cuente. Ya, después más acá al lado aparecen los gráficos combinados, ¿ya? Y más arriba, no, este ya lo habíamos visto, el de embudo. Más al lado aparecen los mapas y más al lado aparecen los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos son bastante útiles porque me permiten ir seleccionando lo que yo deseo mostrar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer aquí, con lo que tenemos, algunas cosas. Por ejemplo, como son ceros y unos, no me va a servir mucho porque los 1 los va a representar como un valor y el 0 lo va a representar como ausencia de valor. Pero, por ejemplo, acá tengo clase, que es de primera, segunda y tercera clase. O acá tengo género, que me dice femenino o masculino. Entonces, cuando le pido un gráfico recomendado, considerando que son datos no numéricos, sino que de valor, ¿cierto? Categórico, entonces ahí, por ejemplo, yo podría utilizar ese gráfico de barra. Como de inmediato me va a mostrar, ¿se fijan ahí? Un gráfico que me cuenta cuántas mujeres y cuántos hombres hay, y me da todas las opciones para poder personalizar. Miren, lo voy a hacer de nuevo. Recuerden que estábamos en la tabla de los datos. Me voy de inmediato acá, ¿ya? Estoy en la tabla de los datos. Ahí. Selecciono desde donde dice género hasta el último valor, ¿ya? De esa columna, que es la que me interesa ver. Y entonces, estos datos que dice, sí, iban hombres y mujeres, ahora lo voy a transformar en información yendo a insertar. Puedo pedir gráfico recomendado o puedo ir directamente al gráfico que a mí me interesa. Si pido gráfico recomendado, me va a generar ese que les mostré recién. O bien, puedo elegir yo un gráfico en particular para que tenga el formato que yo deseo. ¿Ya? Ahí. O bien, por ejemplo, pedir un formato en particular para poder visualizarlo. ¿Ya? Si quiero comparar, por ejemplo, de hombres y mujeres, puedo hacer esto
Ah, no, perdón. Ahí se me fue. Ahí se me fue, perdón. Em, ¿Ya? Por ejemplo, presentarlo con un formato, por ejemplo, de torta o, por ejemplo, un formato de dispersión, ¿ya? O, por ejemplo, pedir que sean columnas agrupadas. Aquí me da la opción de todos los gráficos también, ¿ya? Puedo manejarlo ahí con el formato que más me acomode, ¿ya? Puedo utilizar los gráficos circulares, de barras, de áreas, de dispersión, de mapas. Y aquí aparecen unos que desde afuera no se ven, como por ejemplo los histogramas, los de los combinados, por ejemplo, si es que tienen más de un dato. Entonces, yo aquí lo que deseo es que, por ejemplo, ya, me cuente los hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, elijo ese que cuente, dice ahí cuenta de género. Presiono aceptar y entonces va a crear un gráfico, ¿ya? Que me va a estar mostrando la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. ¿Se fijan ahí? Y entonces ahora ya tengo información. Si lo muestro así más delgadito, va a parecer que la diferencia es mayor. Y si lo muestro más amplio, va a parecer que la diferencia es menos. ¿Ya? Siempre se puede manipular la información que entregamos. Pero lo que no se puede manipular son los números, porque aquí me dice que efectivamente iban 314 mujeres y de hombres iban 577. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ah, que en realidad sí, po, iba como la mitad de mujeres que de hombres. ¿Ya? Eso es lo que sabemos ahora del Titanic. Ahora tenemos información. Ah, sí, más o menos la mitad eran mujeres, podríamos decir. O sea, la mitad de hombres, de la cantidad de lo que viajaban hombres. ¿Ya? Miren, voy a ir aquí al ladito de nuevo, ¿ya? Y ahora me interesa a lo mejor no solamente hombres, o sea, los géneros, ¿cierto? De hombres y mujeres, sino que además me interesa la clase y poder decir, ¿cierto? De qué clase eran los hombres y mujeres que iban, o por ejemplo, determinar las edades, ¿ya? Entonces, de ahí sí puedo ir sacando información. Voy de nuevo a insertar, pido un gráfico recomendado y entonces ahora me dice que va a sumar las clases por género. Pero en realidad no es que yo quiera sumar las clases porque la clase no es un dato que pueda sumar. O sea, si es de primera clase no lo voy a sumar con segunda clase. Es una variable categórica, por lo tanto necesito usarla como primera, segunda y tercera y no como un 1, un 2 y un 3. Entonces, si acepto esto, claro, lo que hizo fue sumar las clases y me dio 1379 hombres, cuando en realidad no es cierto. O sea, si iban en tercera clase, sumaron por 3. Entonces, si miran aquí al ladito, aquí dice suma de clases. Ahí, al ladito. Y en esta suma de clases, lo que yo puedo hacer es modificar los valores o la forma como está configurado este campo de valor. Coloco configuración de campo de valor y entonces voy a decir que mejor haga un recuento que cuente cuántos iban de cada una de esas clases. Y entonces ahí sí voy a tener una información que tiene que ver con la clase. Ahora, no quiero que solamente cuente las clases, sino que en realidad quiero que me muestre por ejemplo, clase. Se fijan que los moví, puse clase en categoría y en valores puse la cuenta de género. Y entonces ahí sí, lo que va a hacer es contarme cuántos hombres y mujeres iban en cada clase. Ah, no, lo que yo quiero ahora es, por ejemplo, saber cuántos sobrevivieron. Ah, entonces ahí sí hago otra cosa, ¿ya? Entonces voy a poner, por ejemplo, acá la sobrevivencia y entonces me va a mostrar los que viajaban y los que sobrevivieron y lo voy a poner independiente del género. Ah, ahora sí tengo información. En primera clase viajaban 136 personas
Y en segunda clase viajaban 87 personas. En tercera clase viajaban 119. ¿Se fijan? Entonces, ahora sí estoy tomando de la primera, segunda y tercera clase y estoy sumando cuántos fueron los que sobrevivieron. Ya, no me gustó esto. ¿Qué podría hacer? Oh, ya, me gustaría saber y comparar ahora también con los hombres y mujeres. Voy a ir acá, voy a ir acá, y entonces voy a decir, yo también quiero observar el género. Ah, y miren qué lindo se puso ahora el gráfico. Me muestra, en primera clase, miren, iban más mujeres. Éramos menos, pero más elegantes, las mujeres, como siempre, ¿no? Ya, minoría, pero con elegancia, con actitud, en primera clase. Miren, las mujeres iban en primera clase, mayoría de mujeres en primera clase. En segunda clase y en tercera clase, más o menos la misma cantidad de mujeres. Y de varones iban, bueno, en menor cantidad en segunda clase. Y aquí teníamos dos tipos de hombres que viajaban en primera clase y tercera clase. Y aquí tenemos a los que estaban sobreviviendo, la suma de los que sobrevivían. ¿Y qué les parece si ahora, porque una cosa es que hayan sobrevivido, igual sobrevivieron varias personas, ¿ah? Igual sobrevivieron varias personas. Pero ¿qué pasa ahora? Por ejemplo, a mí me gustaría saber, pero considerando todos los que viajaron, ¿ya? Todos los que viajaron. Todos los que viajaron eran el valor con el ID. Entonces voy a configurar aquí para que este ID se pueda hacer un recuento y ahora sí tengo una visualización más interesante aún. Miren, ¿se fijan aquí lo que pasó? La barra naranja me indica, ahí, la barra naranja me indica los que viajaban y la barra azul me indica los que sobrevivieron. Miren, en primera clase, las mujeres, ¿se fijan lo que pasó aquí? Las mujeres que viajaron, todas o casi todas sobrevivieron. Los hombres que viajaban en primera clase sobrevivieron algo así como en una proporción de un tercio más o menos. Uno de cada 3 hombres más o menos sobrevivieron de los que viajaron en primera clase. Eso me puede dar luces acerca de que en verdad usaron este concepto de que mujeres y niños primero, pues salvaron las mujeres. Pero aquí parece que privilegiaron a la primera clase. Vemos la segunda clase. Ah, miren, viajaron 76 y de las 76 mujeres sobrevivieron 70 de las que viajaban en segunda clase. Ah, entonces ahora sí tengo una información. ¿Se fijan? Las de primera y segunda clase sobrevivieron casi todas, las mujeres. En cambio, miren los hombres de segunda clase. Viajaban 108 y sobrevivieron solo, no sé cuántos son, un poquito. Ahí no me alcanzó ni a mostrar el número. Miremoslo acá. 17. Y en tercera clase viajaban, miren cuántos hombres, 347 hombres y solo sobrevivieron 47. O sea, 300 varones de tercera clase fallecieron. Y en cambio, las mujeres aquí igual sobrevivieron un poco de los que viajaban en tercera clase, sobrevivieron 72 de las 144 que viajaban. ¿Se fijan cómo se logra contar la historia a través de la visualización? De ahí la importancia de poder hacer visualizaciones que nos entreguen datos. No todo lo vamos a hacer a puros diagramas de torta, ¿ya? Pero la idea es que podamos explorar, manipular esto y que en la siguiente evaluación ustedes puedan poner sus sucias manos sobre estos datos y hacer visualizaciones que impacten. Entonces yo voy a ver, oh, miren lo que descubrieron, qué gráfico más bonito. Y como si eso fuera poco, miren, aquí tenemos una opción que a mí me parece increíble, maravillosa, que es ese estilo. O sea, le vamos a poner estilo, como dicen los chiquitos. Fíjense que al lado del gráfico aparece
un pincel. El pincel nos va a dar estilos, formas, ¿ya? O sea, lo podemos dejar así, pero fíjense que si miro hacia abajo, le puedo poner un fondo más bonito, ¿ya? ¿Se fijan? Fondos más bonitos, colores más bonitos, formas más bonitas. Si quiero que aparezca, por ejemplo, el número en el gráfico para que sea más fácil leerlo, ¿se fijan lo lindo que queda? ¿Y cuántos clics hice? Como 3 clics y ya tengo esta bonita visualización. Y ya, no me gustó mucho el color, el naranjo está feo, no sé, parece como feo. Entonces, para que no se vea como política, le vamos a poner colores más bonitos. Entonces, vamos a poner ahí color y ahí ustedes pueden elegir. Yo sé que a veces hay personas, yo me imagino en los colegios, los profesores, todo lo hacen bonito, ¿ya? Yo tengo todavía el recuerdo muy marcado del profesor Rodolfo enseñándonos a ponerle alfileres a un jabón en la década del 90. Como cercano, como entre el 90, 2000, no, como en los 90, por ahí, ¿ya? Y minuciosamente, como a la misma distancia, poniendo, tienen buen gusto. Bueno, lamentablemente, profesor, yo lamento decepcionarlo, pero no tengo buen gusto porque me dedico a la informática. Pero gracias a Dios existen estas herramientas que ya traen las paletas de colores armadas, ¿ya? Entonces, miren, fíjense ahí, ya, este es el color que trae por defecto, pero si miro para abajo, los diseñadores gráficos de Excel y de Word y de todas estas herramientas de Office ya hicieron el trabajo y tengo colores que ya sé que combinan, ya que son colores contrastantes, que se ven bien, y entonces yo lo único que tengo que hacer es elegir cuál es la paleta de colores que quiero usar según mi gusto, ¿ya? Bueno, a veces podemos tener buen ojo y mal gusto, ¿ya? Pero ahí podemos nosotros elegir los colores que mejor se acomodan a lo que quiero presentar. Sean cuidadosos cuando elijan los colores, si es que después van a imprimir en una impresora negra, ¿ya? Una impresora que solo tiene negro, entonces usen colores bien contrastantes. Y si van a imprimir en color, bien, ¿ya? El otro día mi hija me decía que le hicieron una prueba y que decía algo de un color, y la prueba está en negro, así que adivina el color que era nomás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí, ya si sabemos que esto se va a mostrar en color, bueno, usemos colores que son parecidos, pero si no, si hagamos diferencia ya de tonalidades para que se pueda ver bien en otros colores, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos fijamos? Primero seleccionamos cuáles son los datos de lo que queremos ver. Lo manipulan, lo echan a perder. No hay mejor manera que echar a perder estas cosas. Tomen los datos, échenlos a perder, lo intentan una vez, lo intentan de nuevo, le cambian la visualización, si se ve feo lo cambian de otra manera. Ya, tienen el dato listo, nos vamos al pincel y en el pincel elegimos el estilo, como queremos presentarlo, y luego ponemos el color que mejor se acomoda a lo que ustedes quieran presentar. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso, miren, ya tenemos información. Y si la podemos presentar de una manera bonita, más bien, entonces vamos a poder disfrutar de tomar decisiones con estos datos. ¿Ya? Vamos a hacer otro intento. ¿Ya? Vamos a hacer otro intento. Voy de nuevo a mi hoja de datos. ¿Ya? Fíjense, voy a, por ejemplo, ver el tema de la edad. ¿Ya? Voy a seleccionar la edad. Para poder seleccionarla todo, recuerden, para seleccionar todo ese rango de lo que a mí me interesa, quiero, por ejemplo, ver la edad. Control, Shift y hacia abajo, ¿ya? Fíjense que cuando presioné hacia abajo, como había un espacio en blanco ahí, no me lo va a mostrar, ¿ya? Entonces, voy a seleccionar ahí hacia abajo, varias veces hasta llegar al final. Como hay datos faltantes, seguramente voy a tener problemas con esta visualización, porque no puede inventar, el gráfico no va a poder inventar por mí. Y fíjense que aquí hay otra cosa. ¿Se fijan que casi iba un nieto de Matusalén aquí? Dice que tiene 705 años y otro que tenía 325 años. Entonces parece que los datos no están tan bien tabulados. ¿O será que cuando yo traspasé los datos se me perdieron los puntos? A lo mejor decía, como dicen los niños, tengo 9 años y medio.
sea, no se les vaya a olvidar que es medio año más. A lo mejor alguien dijo que tenía 70 años y medio y se les olvidó ponerle el punto. O alguien dijo, tengo 32 años y medio y se perdió el punto y quedó como 325. Imagínense, tratáramos de sacar el promedio de esa información. ¿Ya? Va a quedar toda deforme eso. Entonces, ojo ahí que los datos son importantes. ¿Ya? La visualización me va a ayudar, pero no va, a lo mejor nos va a permitir verificar, ¿cierto?, que hay un dato que estaba incorrecto, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Voy a poner gráfico recomendado, voy a elegir este mismo, que es un gráfico de línea, si quieren lo hacen con puntitos, ¿ya? A mí me gusta este gráfico de líneas, o el de puntitos, ¿ya? El de puntos que se ve bastante bien, el de dispersión. Y voy a poner aceptar. Miren, ¿qué es lo que me dice esta información? Bueno, en este caso lo agregué aquí directo. Me lo voy a llevar a la otra hoja para que lo podamos ir poniendo ordenadito. ¿Ya? Me lo voy a llevar aquí, ¿ya? Para que lo podamos poner al lado del otro gráfico. ¿Ya? Ahí. A ver si me lo traigo más acá para que lo podamos ver. Ahí. ¿Ya? Y este lo voy a correr más para acá. Ahí. Ya. Esto me está graficando la edad, ¿ya? Y evidentemente aquí salta a la vista que hay un dato. Esos datos se llaman outliers, que son como los datos mentirosos, esos que se salieron y son extremos. Y aquí se nota que, claro, aquí estaba el hijo de Matusalén de los 700 años, ¿ya? Descendiente directo. Y aquí hay otros más que quedaron, ese que decía 32,5, por acá quedó un 29,5. Esos datos parece que ensucian un poco la calidad de los datos, pero nos representa qué es lo que está pasando. Si yo solo hubiese visto el listado de datos, hubiese sido más difícil identificar cuál es el dato que estaba incorrecto. ¿Se fijan? Mediante la visualización de la información, yo puedo decir, oh, pero aquí se equivocaron. Aquí parece que registraron un dato que estaba malo, pero no lo puedo ver si tengo, imagínense, 800 datos para estar revisando uno por uno, es muy difícil. Pero cuando lo visualizo, y aquí está el problema. Fíjense que estas mismas técnicas se utilizan para poder detectar los fraudes en un banco. Dice, oh, hay un movimiento inusual. Usted siempre traspasaba, no sé, sus transacciones habituales son de 5 millones y ahora hizo una transacción de 10 millones. Es algo raro, ¿ya? Entonces ahí se detecta ese fraude, pero haciendo la visualización. ¿O se imaginan que hubiese un ejecutivo de cuentas que está revisando todas las cosas a mano? No se puede. Ya, tiene que hacerse con gráficas, se tiene que hacer con algoritmos que estén revisando cómo esto, cómo está ocurriendo y en un tiempo rápido, en tiempo ágil. ¿Ya? Entonces aquí se fijan, ya podemos no solamente conocer la historia, sino que también reconocer que hay elementos que podrían estar incorrectos, ¿ya? Bueno, este gráfico es un poco diferente del que hicimos acá, pero también tiene ese pincel. ¿Se fijan ahí? Ese pincel. Voy a pinchar sobre el pincel y voy a ver que tengo otras opciones para el estilo. Le puedo cambiar el fondo, puedo poner las pelotitas más bonitas, ¿ya? Puedo ponerle un fondo más oscuro. Por cierto, cuando en sus pantallas tienen cosas más oscuras, hay menos brillo, por lo tanto, consumen menos batería, ¿ya? Y disminuyen su huella de carbono, ¿ya? Y ahí pueden elegir ustedes colores más bonitos para su presentación. ¿Se fijan? El mismo Excel les va sugiriendo ahí algunas opciones para poder hacer estas visualizaciones un poco más atractivas. Y aquí al ladito también aparece el color, además del estilo, aparece el color y les da también las paletas de colores para que puedan cambiar si es que quieren utilizar otra paleta que se vea un poco más bonita o que resalte eso que ustedes quieren que se pueda mostrar. ¿Ya? Ahí cuando utilizan muchas paletas de colores para diferentes objetos, de repente queda como demasiado colorido y se ve menos formal. ¿Ya? Y cuando queda como con colores más uniformes,
las visualizaciones se ven un poquito más formales, ¿ya? Así que ahí elegir el color que más les guste o el que les combine más con el resto de la visualización. Y miren, ya tenemos ahí información acerca de la edad. Si viéramos esto con más detalle, podríamos decir, bueno, la mayoría eran gente joven, si ustedes se fijan por ahí, está más o menos en el rango de los 30, unos poquitos eran más adultos, por ejemplo, esta persona que tiene 83 años, esta otra persona que tiene 95 años, parece, por ahí, en ese rango, y más abajo hay unos muy, muy abajo, como por ejemplo, valores que están en 2, que eran los más chiquititos, ¿ya? Entonces ya puedo sacar información de eso. Fíjense que aquí en este gráfico hay un símbolo que dice filtros para gráficos. ¿Se acuerdan del embudo de la semana pasada? Aquí también aparece el embudo para poder filtrar. Pongo ahí filtro y entonces me dice que yo puedo seleccionar ya todo o seleccionar solo algunos datos. Ya voy a marcar aquí al ladito para poder mostrar esa sección. ¿Ya? Si tienen más variables, les va a permitir seleccionar ahí la variable que interesa, ¿cierto? Ahí. Y aquí al ladito les permite editar la serie, que significa cambiar la columna con la que quieren trabajar, y también les permite ahí seleccionar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner, perdón, apreté otra cosa. Ahí, voy a poner editar serie, ahí, y que para poder resaltar, ahí, editar serie, y entonces ahora me deja seleccionar algo que yo quisiera mostrar. Por ejemplo, no quiero mostrarlos todos, solo quiero mostrar estos y dejar, por ejemplo, fuera a esos últimos que estaban por acá. Entonces voy a seleccionarlos todos, ¿cierto? Por aquí, pero voy a seleccionar solo hasta que ocurrió el error de esos valores que están como fuera del rango de ese 345. Ya, listo. Voy a seleccionar hasta ahí, presiono aceptar y ahora se fijan que el gráfico cambió y entonces me muestra solo cierto tipo de información. Voy a seleccionar acá, ya no quiero esa selección, la quiero dejar como estaba, ya, entonces voy a seleccionar todos los datos, ¿cierto? Hasta el final o incluyendo o no algunos valores, ¿ya? Si ustedes quisieran seleccionar, por ejemplo, quiero seleccionar este grupo y otro grupo de abajo, yo puedo, de nuevo, seleccionando con Control Shift y la flechita, hasta ahí. Y si quiero seleccionar otra parte, voy a presionar Control, me salto el espacio en blanco y marco lo que me interesa. ¿Se fijan? Y ahí tengo dos selecciones, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces ahí, si ustedes se fijan, tengo secciones diferentes para poder entrar esos valores en el gráfico. Bien, eso hacemos con la gráfica en este caso, un gráfico de dispersión y en este otro caso, un valor de, perdón, un gráfico de barras. ¿Ya? Vamos a intentar uno más que tenga dos valores. Por ejemplo, voy a ir a la hoja de datos y voy a seleccionar, por ejemplo, aquí, ya, ¿qué podría ser? La cantidad de acompañantes podría ser comparados con, ya, hermanos, hermanas y esposos, comparados con los padres e hijos, podría ser. Entonces selecciono las dos columnas y me voy de nuevo al insertar, ¿ya? Y pongo gráfico recomendado. Entonces el gráfico recomendado, ahí se fijan, me muestra un gráfico que es similar al al gráfico de barra que hicimos, ¿ya? En este caso se llama gráfico de líneas, y entonces lo voy a poner aquí, ¿ya? Y en este caso está comparando dos valores, me lo voy a llevar acá donde tenía mi dashboard, ¿ya? Este contenido, ¿cierto? De visualizaciones, y entonces aquí tengo los valores comparados de cuántos viajaban con hermanos, hermanas y hermanos, hermanas, esposos y esposas, y
la cantidad de padres e hijos que acompañaban. Miren, aquí se nota otra parte de la información que nos dice que había una familia de 8 personas que estaba viajando aquí, o sea, que iban acompañados de 8 hermanos, 8 hermanos, hermanas o esposas mezclados. Ahí todos formaban 8. Seguramente ese era el núcleo familiar más grande que acompañaba. En naranjo están marcados la cantidad de padres e hijos y en azul están los hermanos, hermanas. Entonces ya vemos que dentro del... Y me perdí cuando fueron aumentando. Ah, cuando me lo llevé. Ya, ya, sí. En la hoja 4 se generó el primer gráfico, ¿ya? Bueno, en realidad la hoja 2 y la 3 también se generó el gráfico inicial que habíamos hecho, pero yo lo único que hice con los gráficos para traérmelos para acá es que se generaron en la otra hoja, los corté y los pegué acá. No les dije eso, perdón. Ya solo hice control X, o sea, tomé el gráfico estando seleccionado, presioné control X y me lo llevé a la otra hoja que antes estaba aquí, ¿cierto? Se la tomé, control X, y me lo llevé a la hoja donde estaban los otros gráficos. Lo pueden, es como copiar y pegar, o cortar y pegar, ¿ya? Y me lo llevé a una hoja como para que estén juntos nomás, pero eh, ahí siempre vamos a necesitar tenerlos en alguna parte visible, y para que estuvieran juntitos los traje para acá, pero igualmente podríamos dejarlos en las hojas de, de, mm, eh, de datos, ¿ya? Pero para traerlo simplemente seleccioné control X y me lo llevo, no sé, voy a crear una hoja nueva y lo pongo ahí, ¿ya? Ahí está, ¿se fijan? Ahí está el gráfico. No sé, me quiero traer este gráfico de la edad, lo voy a cortar, control X para cortar, y me lo llevo a la hoja 5 para que acompañe a este otro gráfico y ahí los voy acomodando. Por ejemplo, aquí podría yo poner un fondo para que no se vean las líneas, por ejemplo. Voy a poner el tarrito de pintura blanca o le quito las líneas, ya como lo habíamos visto recién, y entonces se ve como una hoja con gráficos, ¿cierto? Que me va a entregar información. Fíjense que acá, bueno, aquí, como estaba tomando el encabezado que decía edad, asumió que el título era edad, pero aquí también se lo puedo cambiar, ¿ya? Igual como si fuese un cuadro de texto, por ejemplo, aquí vamos a poner familias, ¿ya? Y entonces cambio el contenido del título, ¿ya? Acá, por ejemplo, puedo también modificar sus colores, ¿ya? Utilizando el estilo que tenemos ahí. Y también puedo personalizarlo añadiendo algunos elementos. Por ejemplo, yo quisiera que aquí, en este gráfico, aparecieran en los ejes los títulos. Entonces voy a marcar ahí, hago clic ahí, y entonces voy a poner los títulos de eje. En el eje de abajo voy a poner estos eran padres e hijos. Ya, estos eran los identificadores o pasajeros en realidad, ¿ya? Los pasajeros, el ID del pasajero, pasajeros. Y acá vamos a poner en el título del eje cantidad de familia que acompañaba, ¿ya? Ahí. Entonces ahí puedo ver el título de eje. Acá también lo que puedo hacer en ese signo más, ¿ya? Es, por ejemplo, ponerle etiquetas a los datos para que aparezca el número. En este caso estorba, ¿sí? Así que no la voy a poner porque como son muchos números, entonces estorba. Puedo agregar la tabla de datos, ¿ya? Para que aparezca ahí la tabla de datos. Ahí, ¿se fijan? Para que aparezca. O, por ejemplo, poner la línea de tendencia, ¿ya? De padres e hijos o de hermanos, y ahí muestra una línea que ustedes se fijan que es la tendencia, ¿ya? Y puedo ir agregando otras cosas más, ¿ya? Para poder personalizarlo, basta con ir ahí al signo más,
¿ya? Y personalizamos según lo que necesitemos mostrar. Si, por ejemplo, dicen, no, en realidad la línea de tendencia solo estorba, pinchan ahí y la sacan. Si piensan, por ejemplo, ahí la línea de cuadrícula, si me resulta útil o no me resulta útil, la saco, ¿ya? Aunque siempre se recomienda la línea de la cuadrícula para poder leer mejor el gráfico. Ya, no me gusta la leyenda, la voy a sacar, ¿ya? No me gusta, por ejemplo, el título del gráfico, no quiero que vaya porque va a ir afuera, ¿ya? Lo saco, ¿te fijas? Y ahí voy adaptando eh, los elementos que necesito y que deseo que se puedan visualizar allí. Si quiero cambiar los colores, de nuevo ahí puedo elegir algún formato en particular. Hay algunos más bonitos, ¿ya? Hay otros que tienen como más estilos. Y también la misma cosa con los colores, ahí ustedes pueden modificarlos. Es lo ideal que sean colores contrastantes para que se puedan identificar allí eso que deseamos mostrar, ¿ya? Y por supuesto, ahí personalizamos todos los elementos del gráfico. Bien, siempre el gráfico debe surgir de una necesidad, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que, cuál es la pregunta que quiero responder? Entonces, ahora les queda a ustedes, en la hoja 1 ahí, les queda otras cosas para poder averiguar acerca de este dataset. Por ejemplo, ¿será que viajaba más gente que embarcó en Inglaterra, en Francia? ¿Será que hubo más gente que pagó? O sea, a simple vista puedo ver aquí, por ejemplo, algunos pagaron 167 y aquí hay otro que pagó 712.000 y algo y que iba a una cabina y este también iba en cabina, pero le cobraban barato. Entonces, ¿qué pasó? Algo sucedió aquí. ¿Ya? Seguramente hay personas que pagaron muy poco o que no pagaron porque a lo mejor eran parte de la tripulación, ¿ya? Entonces me empiezan a surgir dudas acerca de esta historia y que evidentemente puedo visualizar a través de algún gráfico. También puedo ver, por ejemplo, algunas otras herramientas, como por ejemplo en el formato condicional. Por ejemplo, también podría ser que en la misma tabla yo manipule aquí un poco los datos y que, por ejemplo, me muestre los mayores o menores de edad con un formato condicional. Le puedo poner a lo mejor un colorcito, ¿ya? Le puedo poner, por ejemplo, un color que me muestre más rojo los que son mayores, más un color más intenso, por ejemplo, o menos intenso según la edad, ¿ya? Entonces, puedo ir manipulando la información a través de las herramientas que me ofrece Excel para visualizar los contenidos, para poder mostrar, para poder resaltar y también para poder descubrir algunos errores. ¿Dudas, chiquillos? Les leo y les escucho. ¿Cómo se sintieron con los gráficos? ¿Quedaron con ganas de saber más? ¿De ver más qué pasa con el Titanic? ¿Todo claro hasta acá? Ya. ¿Vamos bien? Ya. Miren, yo les mostré la punta del iceberg del Titanic. Les mostré poquito, muy poquito. Y aquí hay muchos datos para que ustedes puedan manipularlos. Y como les decía, no le tengan miedo, échenlo a perder, aprieten por aquí, aprieten por allá, ¿ya? Y vean qué otras visualizaciones pueden surgir. Yo les mostré 3 visualizaciones de datos. La primera la hice con un gráfico recomendado, que era la que teníamos acá, el gráfico recomendado, ¿cierto? Que se unía con una tabla y que yo puedo manipular para poder elegir cuáles son los elementos que quería visualizar. El otro gráfico que les mostré, un gráfico de dispersión que viene súper bien cuando tenemos números
y nos sirve para poder identificar aquellas cosas que se escapan de la norma, aquellos datos que son inusuales. Oye, aquí hay alguien, hay un profe que le están pagando mucho. Ah, ya, mostramos los sueldos. O no, aquí hay alguien que, oye, ¿por qué si todos están por acá? Porque hay uno que está como muy abajo. Ya, ese tipo de gráfico nos sirve para eso. Y por ejemplo acá, para descubrir otros patrones. Miren, la mayoría iban con 2 personas acompañados. O sea, la mayoría de las personas iban con una o con 2 personas acompañados. Ah, entonces descubro un patrón. ¿Se fijan con estos gráficos de línea? Pero no eran solo esos gráficos los que existían en Excel. Hay muchos otros. Hay gráficos circulares, hay gráficos de barra, gráficos que puedo hacer comparaciones con los datos y siempre va a depender de la naturaleza de los datos con los que estemos trabajando, la mejor visualización que podamos hacer. ¿Hay un mensaje nuevo? ¿Hay harto que se puede hacer? Sí, Andrés, muchísimo. Hay muchísimo. Y cuando se les queda chico el Excel, aprenden Power BI, súper bueno para hacer visualizaciones. Y si ya dicen, no, pero yo quiero más, quiero saber más, después de Power BI aprenden inteligencia artificial y hacen visualizaciones mejores todavía. Entonces, partimos con esto chiquitito, pero el límite lo ponen ustedes. Ya hay visualizaciones muy bonitas. Si les interesa esto, es el origen de la ciencia de datos, que es realmente increíble y pueden descubrir cosas que nadie más había visto. ¿Cómo íbamos a saber que iba un Matusalén en el Titanic? No podíamos verlo a no ser que lo visualizáramos. De ahí la importancia de la visión, chiquillos, que no se nos olvide. ¿Hay alguna duda, algo que quieran que repita? Bueno, yo creo que hasta ahora ya no quieren que repita nada, pero si hay dudas, por favor, me escriben, me mandan un WhatsApp, me mandan un correo, ya generalmente respondo en 24 horas ya los mensajes y espero haberles encendido al menos el gustito de haber visto los datos de otra manera. Bien, terminamos ahí. ¿Les parece bien? Cerramos la clase de hoy, vamos a orar. Me encargó Lorena que hiciéramos una oración al final. Vamos a tener un momento para poder terminar la clase orando y les encargo la oración especial también por Lorena y su familia, ya para que el Señor les pueda estar acompañando también en los momentos que están viviendo. Muchas gracias a ustedes. Disfruto esta clase con ustedes. ¿Sí? Oramos. Amado Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de tener vida, de tener salud y de poder siempre, Señor, estar aprendiendo cosas nuevas. Te queremos pedir que tú puedas darnos una noche de descanso para que nuestros alumnos puedan, Señor, tener un descanso que les permita fortalecer también el aprendizaje de cada día. Señor, ayúdanos a descansar tranquilos, a que podamos tener una noche en calma, reponedora, Señor, y que mañana, día viernes, podamos, Señor, estar también tomados de tu mano en tu presencia. Bendícenos, Señor, en el trabajo, en las actividades que nos toca realizar y te pedimos especialmente que tú puedas quedarte en la familia de Lorena en los momentos que ellos están pasando. En el nombre de Jesús, amén. Bien, muy buenas noches a todos, un abrazo, que estén muy bien, que descansen. Chao, gracias. Chao, gracias, gracias, profesora. Chao, chao. Muchas gracias.